Quizás todos, en algún momento, nos hemos hecho la gran pregunta: ¿estamos realmente solos en el universo? Una cuestión que ha desafiado a filósofos, científicos y soñadores durante siglos. Las respuestas suelen parecer tan lejanas como las estrellas mismas, envueltas en un velo de misterio y especulación. Sin embargo, lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. Esta es la historia de una exagente del FBI, una mujer que dedicó su vida a investigar casos que muchos considerarían simples conspiraciones o mitos urbanos. Pero un día se encontró con algo que desafió toda lógica, algo tan inquietante que la llevó a cuestionar todo lo que creía saber. Mi nombre es Elise Boyd. Hace muchos años, antes de dejar el FBI, trabajé como psiquiatra en los casos más insólitos y extremos de traumas psicológicos. Con los años, vi de todo. Mentes rotas por la guerra, visiones de crímenes horrendos, delirios que intentaban tapar heridas mucho más profundas. Siempre pensé que nada podría sacudirme de mi posición. Pero en 1978, uno de esos casos me arrastró a una oscuridad que no comprendía y hoy sé que nunca podré olvidar. Fue en una mañana fría de octubre cuando me llamaron a la oficina del director del FBI. Al principio, no parecía más que una formalidad, otro caso para mi archivo de fenómenos psicológicos extremos. La asignación decía: evaluación de trauma post-abducción. Mi nuevo paciente era un joven llamado Samuel, un excursionista que aseguraba haber sido abducido en las montañas Apalaches, de donde decía haber escapado apenas con su vida. El director del FBI me advirtió que el chico insistía en que seres extraterrestres, pequeños y de cabezas enormes, lo habían secuestrado y sometido a experimentos. El archivo era apenas una hoja. No tenía un historial médico completo, ni informes previos de otras instituciones. Solo una nota que decía: posible caso de psicosis inducida por aislamiento. Era evidente que nadie tomaba en serio las palabras de Samuel. Durante el vuelo hacia los Apalaches, revisé el archivo una y otra vez, buscando pistas. Aunque la descripción sonaba como el típico episodio de psicosis, algo en el lenguaje de su relato, en las palabras que utilizaba, resonaba en mí de un modo inexplicable. Una pequeña frase al margen del expediente, escrita con rapidez, decía: «Cuidado, los ojos». Era una nota vaga, pero dejaba entrever que el autor del archivo había quedado inquieto por algo. Dejé pasar esa advertencia, sin saber que pronto comprendería exactamente lo que significaba. Al llegar, encontré a Samuel en una habitación oscura, solo, sentado en una silla con las manos apretadas entre las rodillas. Sus ojos, grandes y sin vida, se movían rápido de una esquina de la habitación a otra, como si estuviera constantemente vigilando algo invisible. Parecía atrapado en una especie de terror silencioso. Me acerqué con cautela y le ofrecí una taza de agua. Su mano temblaba tanto que apenas pudo sostenerla. En ese primer encuentro, Samuel apenas habló. Susurró que los ojos lo habían seguido a todas partes y que aún podía sentir su mirada incluso ahora. Yo tomé nota, asumiendo que se trataba de una proyección de su propio miedo. Intenté ganar su confianza preguntándole sobre los detalles de su experiencia, pero en lugar de responder, sus ojos siguieron clavados en la esquina de la habitación. Desde ese momento, sentí que este caso sería diferente. Algo en el ambiente se tornó denso, como si el aire de aquella habitación se hubiera vuelto pesado. Mientras Samuel seguía en su trance, comencé a dudar de mis propias convicciones. La habitación en la que encontré a Samuel no era más que una oficina pequeña del FBI en un pueblo cercano a las montañas Apalaches. Él ya estaba ahí cuando llegué,
sentado en una silla de metal, con las muñecas y los dedos visiblemente tensos, como si de alguna forma sostenerse le permitiera mantener la cordura. El aire estaba pesado, cargado de un miedo silencioso que parecía emanar directamente de él. A pesar de haber enfrentado pacientes con traumas profundos antes, la intensidad del terror de Samuel era algo distinto. «Hola, Samuel», dije, con un tono suave, tratando de no sobresaltarlo. Apenas respondió con un asentimiento, pero sus ojos no dejaban de moverse, con ese mismo patrón inquieto que había notado antes, mirando al techo, luego a la esquina izquierda de la sala, y de vuelta al suelo, como si en cada punto sus ojos rastrearan una presencia invisible. Mientras hablaba, intenté que se concentrara en detalles básicos. Le pregunté por su nombre completo, por su lugar de origen y luego por los motivos de su excursión a los Apalaches. Aunque apenas susurraba sus respuestas, logró articular que había sido un viaje en solitario para aclarar la mente. Pero, de repente, su expresión cambió y sin que yo se lo preguntara comenzó a hablar en un tono bajo y cargado de angustia sobre la noche en la que los ojos grises lo encontraron. Sentí como un grito, susurró, con la mirada fija en sus manos temblorosas. Pero no era un grito como los que escuchamos. Era algo dentro de mi cabeza, algo frío, como metal entrando en mi cerebro. No podía moverme, no podía hacer nada. Intenté calmarlo, explicándole que todo lo que recordaba probablemente era producto de una pesadilla o una alucinación inducida por el miedo, pero él negó rápidamente, apretando los dientes. No fue una pesadilla. Lo vi, Elise. Vi sus caras. Vi esos ojos, negros, sin emoción, y sé que estaban dentro de mi cabeza, hurgaban en mí, como si pudieran abrirme solo con sus pensamientos. La precisión con la que Samuel describía ciertos detalles me desconcertaba. Mencionaba una luz tan intensa que lo cegó y lo dejó inmóvil, la textura fría y metálica de una mesa sobre la que sentía sus propios huesos presionados. Pero había algo en particular que me heló la sangre, la descripción de sus captores, unos seres pequeños de piel gris, cabezas enormes y ojos oscuros, sin pupilas, que parecían flotar en el aire. Yo había escuchado relatos sobre alienígenas antes, pero siempre los consideré delirios de mentes perturbadas. Sin embargo, mientras Samuel hablaba, algo en su tono de voz y en sus gestos hacía que fuera imposible descartarlo como otro simple caso de psicosis. Decidí probar su memoria, intentando descubrir si todo era una construcción falsa de su mente. «Era tierra húmeda», murmuró. «Pude olerla cuando caí. Tenía un olor fuerte, como si hubiera llovido. Escuché un sonido como una vibración que venía de todas partes, y luego vaciló. Su rostro se contrajo en una expresión de terror absoluto. Luego algo me levantó. Durante años había escuchado descripciones de ataques de pánico, disociaciones y alucinaciones, pero Samuel no parecía encajar en ninguna de esas categorías. Esa noche, cuando regresé a mi habitación de hotel, no pude evitar revisar el expediente una y otra vez, buscando señales de engaño o de trastorno mental evidente. Pero cada vez que leía las notas, la certeza con la que describía su experiencia volvía a mi mente, como una sombra que no podía sacudir. Aquella noche, por primera vez en años, tuve dificultades para dormir. Aún con las luces encendidas, sentía una presencia extraña en la habitación. Al final, me quedé despierta, convencida de que estaba sola, pero incapaz de ignorar la inquietante sensación de que alguien o algo me estaba observando.
Pasaron 2 días después de mi primera sesión con Samuel antes de que decidiera seguir la pista de sus recuerdos y dirigirme al supuesto sitio de su abducción en las montañas Apalaches. Había pasado la mayor parte de mi vida lidiando con casos donde la mente humana creaba sus propios fantasmas y sabía que, en muchos casos, visitar el lugar donde los pacientes decían haber experimentado algo traumático podía ayudar a deconstruir sus alucinaciones. Pero había algo distinto en esta ocasión. Sentía que yo también necesitaba respuestas. Con la ubicación que Samuel había dado, una zona remota y poco transitada en la espesura de las montañas, tomé el auto del FBI y comencé el viaje. El trayecto se volvió cada vez más sombrío y desolado mientras ascendía. Los árboles se cerraban sobre el camino, formando una especie de túnel que hacía que la luz apenas llegara al suelo. Conforme avanzaba, sentía que el aire se volvía más pesado y el silencio era tan absoluto que hasta mis pasos sobre el suelo parecían un eco en medio del bosque. Finalmente, llegué a un pequeño claro. Según las descripciones de Samuel, este era el lugar exacto donde había sentido el grito metálico en su mente. Observé el suelo y lo que vi no se parecía a nada que hubiese esperado encontrar. Había varias ramas quebradas y árboles con las marcas de algo que parecía haberlos quemado superficialmente, formando una especie de círculo. Me arrodillé y toqué las marcas. El suelo estaba inusualmente caliente, como si algo hubiera estado ardiendo ahí hace apenas unas horas, aunque no había señales de fuego ni cenizas visibles. Mientras caminaba alrededor, recogí una pequeña piedra que parecía diferente a las demás. Apenas la sostuve en la palma, noté que estaba tibia. Justo en ese momento, una extraña sensación se apoderó de mí. Un escalofrío me recorrió la espalda y tuve la certeza de que alguien o algo me observaba desde las sombras del bosque. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, el silencio era tan profundo, tan antinatural, que me hizo pensar en lo que Samuel había dicho: ellos están ahí, aunque no los veas. Durante unos segundos sentí una conexión indescriptible con las palabras de Samuel y una punzada de pánico empezó a instalarse en mi mente. Me obligué a controlar mi respiración y seguí explorando el área, pero no logré encontrar ninguna explicación lógica para las marcas o el extraño calor de la piedra. Decidí grabar algunas notas en mi grabadora de voz del FBI, intentando recapitular las observaciones. Mientras hablaba, sentí una presión en los oídos, como si algo alterara el ambiente alrededor de mí. La vibración comenzó como un leve zumbido, pero fue creciendo hasta convertirse en un pitido ensordecedor que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Era similar a cómo Samuel había descrito el grito metálico. Tapé mis oídos con ambas manos, pero el sonido estaba dentro de mi cabeza, reverberando en mis huesos. El zumbido cesó tan rápido como había comenzado, dejándome temblando. Durante unos minutos me quedé en el claro, intentando recuperar el aliento, pero la sensación de presencia no se iba. Era como si algo invisible estuviera respirando detrás de mí, observándome desde el borde de la realidad. De repente, vi un destello en el cielo, una luz blanca que atravesó el espacio sobre mí y desapareció entre las copas de los árboles. No era una estrella fugaz, era algo más denso, algo que se movía con una precisión antinatural. En ese momento, supe que debía irme de allí antes de que la oscuridad cayera por completo. Ya de regreso en mi auto, puse en marcha el motor y aceleré por el camino de vuelta, deseando alejarme de ese lugar y tratando de racionalizar lo que acababa de vivir.
Mis manos aún temblaban sobre el volante mientras volvía al pueblo, incapaz de sacarme de la mente la sensación de que alguien o algo se había quedado en ese claro, observándome. Esa noche, cuando regresé a la habitación de mi hotel, revisé las grabaciones. Al principio, todo parecía normal. El sonido de mis pasos, mi respiración, el crujir de las ramas bajo mis pies, pero cerca del final, justo antes de que terminara la grabación, capté un sonido que no recordaba haber escuchado en el momento. Un susurro ahogado, como si viniera de un lugar muy lejano, que repetía una y otra vez una palabra incomprensible, en un tono bajo, monótono. Cerré la grabadora con un estremecimiento. No quería escuchar más. Era oficial. Algo en ese lugar estaba muy mal. Aunque me negaba a aceptarlo, el relato de Samuel estaba cobrando vida y yo me estaba viendo atrapada en la misma oscuridad de su abducción. La siguiente sesión con Samuel fue días después de mi visita al sitio de la abducción. Pasé noches en vela revisando las notas y escuchando la grabación una y otra vez, tratando de convencerme de que los fenómenos extraños que experimenté tenían alguna explicación racional. Sin embargo, cada vez que escuchaba ese susurro al final de la grabación, la sensación de que algo incomprensible me estaba acechando se volvía más intensa. Cuando me senté frente a Samuel nuevamente, lo encontré aún más deteriorado. Tenía el rostro pálido, ojeras profundas y una expresión de alerta constante, como un animal atrapado. Tan pronto como lo saludé, levantó la vista y sus ojos encontraron los míos por un breve instante. Sentí que trataba de transmitirme algo. Era como si supiera que, después de lo que yo había experimentado en el bosque, ambos compartíamos el mismo miedo. Tomé un respiro profundo y comencé a hacerle preguntas de nuevo, tratando de guiarlo para que hablara sobre lo sucedido aquella noche, buscando detalles específicos que pudieran validar su relato. Esta vez, Samuel no mostró resistencia y con voz temblorosa comenzó a relatar los eventos con una claridad escalofriante. Estaba caminando entre los árboles. Todo parecía normal al principio, dijo, su voz apenas un murmullo. Pero de repente, el bosque se quedó en completo silencio. No había viento, ni ruidos, ni el crujir de las hojas, como si todo hubiera muerto a mi alrededor. Recordé el zumbido que había escuchado en el claro y cómo el silencio lo había precedido. Me sentí inquieta y mis manos se cerraron sobre la libreta sin que me diera cuenta. Empecé a sentir que me observaban, continuó, clavando sus ojos en el suelo. No lo vi, no aún, pero había una presencia, algo que no era de este mundo. Fue entonces cuando escuché el sonido. No puedo describirlo bien, era agudo y profundo a la vez. Y luego, fue como si mi cuerpo dejara de responderme. Quería gritar, correr, pero no podía mover ni un músculo. Se detuvo y lo vi apretar las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Me acerqué un poco, tratando de brindarle algo de apoyo, pero en ese momento continuó su relato, como si hubiera perdido el control de sus palabras. Fueron ellos, Elise. Eran pequeños y su piel era como ceniza mojada. Tenían cabezas grandes y esos ojos negros. No había nada en ellos, ningún reflejo, ninguna emoción, solo vacío. Mientras lo escuchaba, algo en mi interior comenzó a quebrarse. Samuel describió cómo esas criaturas lo arrastraron hacia una luz cegadora y lo colocaron en una superficie fría y metálica, donde sus extremidades quedaron paralizadas. Con voz temblorosa, contó cómo uno de los seres se acercó y le colocó un dispositivo en la cabeza. Sentía cada movimiento, cada toque. Aunque su cuerpo no respondía, estaba completamente consciente. Sentí que hurgaban en mi mente, como si escarbaran buscando algo, dijo.
sus ojos dilatados en una expresión de pánico absoluto. Y entonces, una de esas cosas se acercó a mi oído, me susurró algo, Elise. Me dijo una palabra, pero no puedo recordarla. No importa cuánto trate, solo recuerdo el terror, el dolor, pero esa palabra se me escapa. Es como si la hubieran arrancado de mi mente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las descripciones de Samuel eran tan detalladas, tan vívidas, que me resultaba imposible descartarlas como una simple alucinación. Cada palabra que decía resonaba con algo que yo misma había sentido en ese bosque. Traté de calmarlo, pero mi voz también temblaba. Era evidente que lo que había vivido lo había llevado al borde de la locura, o quizás a algo mucho peor. De pronto, Samuel me miró con desesperación, como si estuviera a punto de revelarme algo crucial. Ellos no son de este mundo, Elise, y no solo vienen a observar, ellos quieren algo de nosotros, nos necesitan para... Se interrumpió y sus palabras se apagaron de repente. Los ojos se le nublaron y comenzó a sudar profusamente. Era como si algo lo estuviera frenando desde dentro. Al final de la sesión, Samuel estaba completamente agotado y yo, en un estado de shock. Todo aquello desafió cada principio racional que había mantenido durante mi carrera. Mientras me despedía, no pude evitar sentir que me había arrastrado, junto a Samuel, hacia el borde de un abismo que ni siquiera alcanzaba a comprender. Esa noche, en el silencio de mi habitación, mis pensamientos se llenaron de los detalles de su relato. Imaginaba esos ojos oscuros, la sensación de invasión mental, el vacío que parecía tragarse todo a su alrededor. Me atormentaba el hecho de que una pequeña parte de mí le creía. Por primera vez en mi vida, comprendí el miedo genuino de ser acechada por algo inexplicable, y sabía que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. A la mañana siguiente, después de la última sesión con Samuel, fui llamada a una oficina en las instalaciones del FBI en el pueblo cercano. Cuando llegué, una figura desconocida ya estaba esperando en la sala, de pie y observando los documentos del caso con una concentración inquietante. Era un hombre alto, de aspecto severo, con cabello gris peinado hacia atrás y una expresión que transmitía frialdad y desaprobación. Sus ojos, de un tono pálido, tenían algo que me puso de inmediato a la defensiva. «Doctora Boyd, supongo», dijo el hombre en tono seco. No me ofreció la mano ni se presentó, y ya entonces algo en mi interior me advertía que su presencia significaba problemas. Lo que sucedió a continuación solo confirmó esa intuición. «Soy el doctor Vernon Hale, del Departamento de Investigación Científica del Gobierno», continuó. Su voz era impersonal, casi mecánica, y no me miraba directamente a los ojos. «A partir de este momento, estoy a cargo de supervisar el caso de Samuel». Al principio, no entendí el propósito de su presencia. Durante años había trabajado en casos de naturaleza psicológica sin intervención alguna, y la súbita llegada de un científico para supervisar el caso de un supuesto abducido me resultaba profundamente sospechosa. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para cuestionarlo. Hale no perdió ni un segundo en exponer su intención. «Los relatos de este joven son, por decirlo de algún modo, irreales», continuó, en un tono que denotaba desdén. «Es evidente que estamos lidiando con una forma de psicosis avanzada, agravada por el aislamiento. Lo que necesita es un tratamiento psiquiátrico intensivo y no un análisis profundo de sus fantasías». «Fantasías», repetí, sin ocultar mi incomodidad. «Doctor, con todo el respeto, el nivel de detalle y coherencia en los relatos de Samuel va más allá de una simple fantasía. ¿Ha leído las notas de las sesiones? ¿Ha hablado con él personalmente?»
Hale me observó con una sonrisa fría y despectiva, como si mi pregunta fuera un error elemental. Dio un paso hacia mí y, en voz baja, con un tono que me puso los nervios de punta, me dijo: «Doctora Boyd, entiendo que este tipo de temas resulten fascinantes para una mente curiosa, pero debe comprender algo: estamos en territorio delicado. Su trabajo aquí es asegurarse de que Samuel sea contenido y tratado de la manera más adecuada. No debe darle más peso a sus historias que el necesario. Esta abducción no es más que una construcción mental y su deber es desestimarla como tal». El modo en que habló, su seguridad absoluta de que Samuel mentía, me dio la impresión de que Hale ocultaba algo importante. En lugar de dudar de la historia de Samuel, empecé a sospechar que Hale tenía una razón específica para deshacerse del caso rápidamente. Era como si estuviera decidido a que nadie, ni siquiera yo, profundizara en el asunto. «¿Por qué la prisa, doctor?», pregunté, manteniendo la compostura a pesar de la tensión que sentía. «Si realmente cree que todo esto es un caso de psicosis, ¿por qué necesita supervisión gubernamental? ¿Por qué asignar un científico al caso de un joven perturbado?». El rostro de Hale se endureció. Me miró con frialdad y, después de un instante de silencio incómodo, respondió en un tono más autoritario: «Porque este caso ha causado una distracción innecesaria en las operaciones de la región, doctora Boyd. Hay demasiados rumores. No necesitamos especulaciones en torno a Samuel ni ningún tipo de investigación que alimente la paranoia en esta área. Tome esto como una advertencia profesional. Si continúa con este enfoque, no será solo su carrera la que esté en juego». La amenaza en sus palabras era clara, pero eso solo aumentó mi determinación de descubrir la verdad. Hale se giró y se dirigió a la puerta, pero antes de salir me lanzó una última mirada, una mezcla de frialdad y desprecio. «Ah, y una cosa más, doctora Boyd. Cualquier información que haya obtenido en el sitio de la abducción queda confiscada. No necesita esos datos para tratar a su paciente. Hágase un favor y deshágase de ellos. Y si me permite un consejo, a veces es mejor olvidar ciertos detalles de los casos. La curiosidad puede resultar peligrosa». Cuando salió de la sala, me quedé en silencio, procesando lo que acababa de suceder. La presencia de Hale, sus amenazas y la insistencia en que Samuel era simplemente un paciente psiquiátrico apuntaban a una verdad perturbadora. El gobierno sabía mucho más de lo que dejaba ver, y yo estaba metida en una trama que trascendía todo lo que podía imaginar. Durante los días siguientes, comencé a ver su sombra en cada rincón de la investigación. A cada intento de conseguir más información, alguien me detenía. Archivos clave habían sido extraviados, notas borradas. Había llegado a un punto de no retorno. Tenía que elegir entre rendirme o seguir adelante, sin importar las advertencias de Hale. Sabía que arriesgarme podría traer graves consecuencias, pero el relato de Samuel y mi propia experiencia en el bosque me mantenían firme en mi decisión. Las palabras de Samuel regresaron a mí como un eco sombrío. Ellos no solo vienen a observar, nos necesitan para algo. Sabía que, tarde o temprano, tendría que volver a ese bosque. Lo único que me preguntaba era si esta vez estaría preparada para enfrentar lo que pudiera encontrar. No podía ignorar la sensación de que estaba acercándome a algo prohibido, algo que el gobierno no quería que nadie conociera. Sin embargo, la presión de Hale y sus advertencias solo lograron lo opuesto. Alimentaron mi deseo de ir más allá. Así que,
Una semana después, sin mencionarle nada a nadie, organicé un encuentro con Samuel en una noche en la que los cielos se anunciaban oscuros y sin luna. Esta vez, íbamos a regresar al sitio donde él aseguraba haber sido abducido. Tenía que saber, a cualquier costo, si su relato era verdadero. Samuel y yo partimos al caer la noche. Ninguno de los dos dijo una palabra durante el camino, pero la tensión se sentía en el aire. Él llevaba la misma mirada apagada, pero había algo más en sus ojos, una mezcla de terror y determinación. Llegamos al claro en las montañas cerca de la medianoche, el mismo sitio donde yo había experimentado aquella extraña sensación de presencia y donde había encontrado la piedra tibia. La oscuridad era total, apenas rota por la luz de nuestras linternas, y el silencio del bosque era tan intenso que hasta nuestras respiraciones parecían un ruido ensordecedor. Caminamos alrededor del claro en busca de cualquier señal o rastro, mientras yo grababa nuestras observaciones en la grabadora que llevaba oculta bajo la chaqueta. En un momento, Samuel se detuvo de golpe y me tomó del brazo con una fuerza que no esperaba. «Están aquí», susurró, sin atreverse a mirar hacia los árboles. «Lo sé, puedo sentirlos». Lo observé en silencio, sin querer interrumpirlo. Parecía estar en un estado de trance y su respiración se volvió entrecortada. Supe que, en ese momento, Samuel estaba reviviendo su experiencia. De repente, el mismo zumbido que había escuchado antes en este lugar comenzó a llenar el ambiente. Esta vez, sin embargo, no era leve. Era un sonido grave y profundo, como un eco que venía de todas partes, pero no estábamos solos. Desde la penumbra de los árboles, una luz fría y azulada comenzó a moverse hacia nosotros. Me paralicé, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Samuel respiraba con dificultad y me tomó de la muñeca, jalándome hacia atrás. «Elise, tenemos que irnos», dijo, con un tono de pánico que nunca había oído en él. «No volverán a dejarme ir, no otra vez». Sin embargo, antes de que pudiéramos movernos, una voz resonó en la oscuridad. «Alto, nadie se mueva». Un grupo de hombres emergió de entre los árboles, iluminándonos con linternas de alta potencia que me cegaron momentáneamente. Cuando recuperé la vista, vi a varios agentes del gobierno apuntándonos con armas y sujetando detectores que escaneaban el área. Liderando el grupo, con una mirada más sombría que nunca, estaba el doctor Vernon Hale. «Se los advertí, doctora Boyd. Cruza esta línea y no habrá vuelta atrás». Uno de los agentes intentó arrebatarnos la grabadora y los equipos que habíamos llevado. Samuel, en un acto desesperado, trató de resistirse, pero los agentes lo sujetaron rápidamente, sin darme tiempo de reaccionar. Hale se acercó a mí, y en su expresión no había más que desprecio. «Doctora Boyd, ¿acaso no se lo dejé claro? Este caso debía ser cerrado. Samuel no es más que un recurso que debe ser controlado. Sus desvaríos no son asunto suyo ni mío, ¿comprende?», dijo en voz baja, acercándose a mi oído. «Hay cosas que simplemente no deben saberse, y se le advirtió que se mantuviera alejada. Insistir tiene sus consecuencias». Observé a los agentes mientras examinaban las marcas del suelo y las quemaduras en los árboles. Hale no parecía en lo absoluto interesado en desestimar los relatos de Samuel. Todo lo contrario, su equipo actuaba como si estuvieran recolectando pruebas valiosas. En ese momento comprendí que, lejos de ignorar el fenómeno, el gobierno lo estaba investigando, tal vez incluso explotándolo de alguna forma. Alguien en el equipo gritó que había encontrado una emisión de energía residual en un punto específico del claro. Hale ordenó que marcaran el lugar y tomaran muestras del suelo. Sentí una mezcla de horror y rabia.
¿Qué tan profundamente estaban comprometidos en esto? ¿Qué era lo que realmente estaban encubriendo? Al parecer satisfecho, Hale se acercó a mí una vez más y, en un tono sombrío, declaró: «Doctora Boyd, a partir de este momento, queda suspendida de toda actividad relacionada con este caso. Samuel será trasladado y recibirá el tratamiento que necesita, bajo la estricta supervisión de nuestro personal. Su participación terminó». Los agentes confiscaron cada muestra que habíamos tomado, la grabadora y hasta nuestras linternas. Nos escoltaron de regreso, pero no sin antes mirar directamente a Samuel con una frialdad calculada. Se llevaron todo, y aunque yo sabía que no teníamos ninguna prueba en nuestras manos, tenía algo mucho más claro. Samuel no era un joven perturbado. Lo que había vivido era real, y la pesadilla que describía aún no había terminado. Poco después de aquel encuentro en el bosque, Samuel desapareció. No hubo un comunicado oficial, no se presentó ninguna explicación, solo una escueta notificación en mis archivos indicando que había sido reubicado para recibir tratamiento especial. Sin embargo, supe desde el principio lo que realmente significaba. Samuel había sido silenciado, enterrado bajo la fría maquinaria de las sombras del gobierno, el mismo que lo había perseguido durante tanto tiempo. La experiencia me afectó profundamente. Los recuerdos de aquella noche en el claro, la fría indiferencia de Hale y la forma en que su equipo operaba en la penumbra como si investigaran un crimen bien conocido, dejaron en mí una huella imborrable. Y aunque intenté retomar mi vida, olvidar el caso y dejar atrás la investigación, algo en mi interior me decía que esto no había terminado, ni para mí ni para los que se atrevieran a investigar. Unos meses después, recibí un sobre sin remitente en el buzón de mi casa. Dentro había documentos de casos de abducción registrados en zonas montañosas de los Apalaches, todos con similitudes perturbadoras a lo que Samuel había descrito. Las notas incluían detalles inquietantes, marcas en el suelo, testigos que hablaban de criaturas de ojos oscuros y desapariciones inexplicables que nunca habían llegado al conocimiento público. Cada archivo parecía un espejo del caso de Samuel. Los documentos finalizaban con un informe, un nombre que aparecía en cada expediente como supervisor de caso, el Dr. Vernon Hale. Aquella noche me senté sola en mi sala, revisando cada página con manos temblorosas. Supe, al ver esos informes, que Samuel no había sido el primero y, probablemente, no sería el último. Cada caso seguía el mismo patrón: abducción, recuerdos fragmentados y finalmente el silencio, la desaparición. Todos aquellos que hablaban de los grises terminaban siendo absorbidos por la misma conspiración. Samuel y yo solo habíamos rozado la superficie de un misterio que se extendía mucho más allá de nuestras vidas, y eso me llenó de una profunda desesperación. Al día siguiente, hice una última llamada a un viejo contacto del FBI. Era una medida arriesgada, pero estaba dispuesta a todo con tal de descubrir si había alguien más en quien pudiera confiar. Después de largos minutos de silencio, la respuesta que obtuve fue un susurro apenas audible. «Doctora Boyd, olvide lo que sabe. Destruya esos archivos y aléjese. Si sigue adelante, terminará como todos los demás. Recuerde que ciertas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse». Con esas palabras, colgó. La advertencia era clara, y por más que odiara admitirlo, el miedo se apoderó de mí. Esa misma noche, decidí almacenar los archivos en un lugar seguro, fuera de mi alcance inmediato. La verdad es que no tenía el valor suficiente para destruirlos, pero tampoco me atreví a profundizar más en esos secretos prohibidos. Años después,
cuando ya estaba retirada y creía haber dejado todo aquello en el pasado, vi un informe en las noticias. Hablaban de un excursionista en las montañas Apalaches que había sido reportado como desaparecido en circunstancias inexplicables. La historia resonaba en los detalles, en la descripción del lugar donde se perdió, en los rumores de luces extrañas avistadas en el cielo la noche anterior. Todo era un eco de lo que había ocurrido con Samuel, un ciclo que parecía repetirse sin tregua. Esa noche, sentada frente al televisor en la penumbra de mi sala, comprendí que el misterio de los grises y la conspiración que los rodeaba eran algo que probablemente nunca tendría fin. Tal vez había fuerzas en el mundo que operaban en los márgenes de nuestra comprensión, que se alimentaban de nuestras vidas, manipulándonos como piezas en un tablero cuyo propósito desconocíamos. Mi única compañía en la oscuridad eran esos recuerdos, las palabras de Samuel susurrando en mi mente y la certeza de que, mientras viviera, los grises seguirían acechando en las sombras, tomando a quienes consideraran necesarios para sus oscuros propósitos. Yo solo había escapado de ellos, por ahora,